Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, un curso de ciencia de datos para todos. Y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es utilizar una metodología para comparar cuál de los modelos que hemos estado utilizando para los modelos de clasificación funciona mejor. Entonces, nada, el repositorio donde están los datos están aquí en el GitHub. Debajo en el video van a encontrar el enlace. El notebook este que dice 37 es el que vamos a estar usando. Y la data que se llama Lonelight también va a estar aquí dentro de la subcarpeta data. También pueden encontrar la información en el enlace de Drive por si quieren echarle un vistazo. Pero bueno, eso. Entonces nada, aquí son algunas librerías que vamos a usar. Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, entre otras. Y bueno, lo que vamos a hacer es primero entender cuál es el problema. En este caso, la idea es generar un modelo que prediga si las personas van a incumplir con sus préstamos. Y este tiene que ver con lo que son el caso que vimos anteriormente de los préstamos peer-to-peer, P2P. Y bueno, sobre ello vamos a identificar cuál de todos esos modelos funciona mejor. Entonces lo primero que vamos a hacer es mirar los datos, hacer algunos gráficos descriptivos, armar algunos modelos sencillos, aprender el concepto de validación cruzada, elegir el modelo que tenga mejor balance entre seco y varianza y luego hacer la selección de cuál es el que funciona mejor. Entonces los datos son estos que ya habíamos trabajado antes, se llama Lonelight. Y bueno, ahí como pueden ver están todas las variables que hemos estado utilizando. En este caso hay más variables que en el caso anterior, ¿ya? Y al final aquí está el Loan Default y bueno, hay otras variables que ahorita las vamos a analizar. Aquí podemos ver lo que son la cantidad de variables totales y también si quieren analizar cada una de las variables que significa, dejé un archivo que se llama description, bueno, se llama loanparam.xls y ahí pueden echarle un vistazo a la tabla. Yo lo que hice fue cargar esa tabla acá, está en un Excel, y luego la desplegué con formato HTML y eso es lo que van a ver acá. Como para que se vea mejor, bueno, eso lo pueden utilizar. Y bueno, ahí como ven aparece la cantidad prestada, lo que gana la persona, el tipo de aplicación, lo que tiene en promedio en el balance, no sé, otras variables como el DTI, que es un ratio entre lo que puedes pagar y lo que son tus obligaciones. Pues aparece el último trabajo, cuánto ha durado en años, en grado de educación, si tiene casa o no. Y bueno, otras cosas como tipo de descripción del trabajo, lo que son las cuotas de los préstamos, en fin. Es un dataset más completo si se quiere, comparado con lo que hemos visto antes. Y respecto al área objetivo, que es este que se llama Loan Default, ahí pueden ver que está un poco desbalanceado. Hay más gente que no tiene problemas y hay poquitos que sí tienen problemas, ¿ya? Pero igual podemos trabajar con eso. En cuanto a lo que son distribución anual de ingresos, bueno, es sesgado, la mayoría de la gente gana menos de 100.000 si se quiere. Y bueno, eso es lo que podemos ver acá, ¿ya? Es una distribución asimétrica derecha. Bien. Lo mismo pasa si, ¿qué pasa? Si yo utilizo estos datos en un algoritmo como el Naive-Bayes, esta variable no va a funcionar porque el algoritmo Naive-Bayes necesita que esto tenga una distribución simétrica, por ejemplo. Sin embargo, hay otros algoritmos que no necesitan esa suposición. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico logaritmo a esa variable, logaritmo base 10, y hago el histograma, ahora se ve que, bien, se normaliza. Y otra cosa que hice fue mirar, ya, ¿qué pasa si de repente trabajo con la segmentando por los que tienen problemas, los que no han pagado y por otro lado los que sí han pagado? A ver si cambia. Entonces apliqué el mismo logaritmo pero filtré a los individuos con las características. Y como ven, no hay tantas diferencias en lo que gana la gente anualmente asociado a si paga o no paga sus préstamos, ¿no? Así que bueno, eso sería una variable que no aportaría mucho en este caso a entender cuando alguien paga o no paga. De la misma forma comencé a hacer algunos gráficos bivariados. En Seaborn hay una función que se llama joinplot. Aquí puedes ver que la mayoría de datos están en esta región, entre 200 y 800, y entre puede ser 80.000 y 200.000. Y bueno, aquí te muestra el histograma en ambos lados, lo cual también es bastante útil. Son distribuciones asimétricas. Y bueno, eso. De la misma forma, lo que es
el logaritmo, fíjense que ahora ya no se ve tan asimétrico, sino que ahora todo se normaliza y queda como una nube más central. Eso en teoría resuelve el problema de los atípicos y hace que tengas un mejor desempeño, sobre todo cuando usas modelos lineales. Pero bueno, eso, para tenerlo presente. También hice algunos gráficos, unos boxplot, en comparación a lo que ganan junto con la longitud del empleo en años. Ahí se ve una tendencia creciente. Y bueno, esto es otra forma de verlo. Pero aquí lo que hago es tener en cuenta si tiene o no vivienda. O la proporción de gente que tiene vivienda respecto a lo que son los años de empleo. Y ahí se ve que no hay como una asociación tan fuerte. De la misma forma por acá hice esto pero con tener o no casa. Ya pues que tengan una casa propia, que estés en renta, estés pagando la casa. Y además aquí está la asociación entre tener casa y el annual income. En general tiende a subir a medida que tienes una casa propia. Y bueno, respecto a lo que son propósitos, hice un conteo y saqué esta figurita y se ve que muchos de los préstamos se piden para pagar tarjetas de crédito o para hacer consolidaciones o para terminar de pagar deudas pendientes. Y bueno, también para mejorar las casas, otros propósitos, gente. Acá está las dos variables que estaba analizando. Si yo quiero mostrar esto en términos de probabilidades, así como una proporción, hice una gráfica de este tipo, donde básicamente estoy analizando cuál es la probabilidad de que no paguen de acuerdo al propósito, ¿ya? Entonces lo que hice fue simplemente ir y seleccionar estas dos variables y agrupar por el propósito. Cuando yo agrupo y después saco la media, como lo que son los long default son ceros y unos, al final la proporción de ceros y unos te va a decir cuál es la proporción de unos, ¿ya? Si sacas la media. Entonces eso es lo que está haciendo esta línea de código y luego simplemente ordeno esos resultados y lo hago un bar plot, ¿ya? Y lo que pueden ver es que, claro, la proporción de default tiende a subir, sobre todo cuando o sea, para lo que se usa el préstamo es para otras actividades que no están bien definidas. Y fíjense que, por ejemplo, para lo que es, por ejemplo, pedir para mejorar el carro o para comprar un carro, ahí se ve que la proporción de default baja considerablemente respecto a las otras categorías. Después acá hice el conteo bruto sobre lo que son la distribución de los trabajos. Y bueno, hay muchos préstamos donde no se sabe qué hace la persona. Por eso se llaman peer-to-peer, porque son préstamos relativamente sencillos. Pero aquí después la segunda categoría más dominante suele ser para managers, ¿sí? La que menos domina son como los sales representatives, que son como los agentes de venta. Bien, y ahora si hacemos este mismo gráfico, pero hacemos la proporción de gente que no paga. Hacemos lo mismo, agrupamos por esto, sacamos la media de los unos y los ceros y nos da esta figurita. Y ahí se ve que, bueno, parece ser que las profesiones que tienen más default parecen ser que son la gente de producción, los scientists, los educadores y, bueno, hay otras. Los que menos tienen problemas parecen ser los administradores, los vendedores y, bueno, ahí podemos seguir analizando. ¿Bien? Ya, otra cosa que me pareció interesante antes de hacer el modelo fue incluir una nueva variable. Esa nueva variable se va a llamar el install income, que básicamente es la fracción de ingresos anuales que se usa para hacer, bueno, como una fracción completa. Es como lo que estás dispuesto a entrar para pagar un préstamo respecto a lo que ganas. Eso lo multiplicas por 12 y te da como el anual. Entonces, bueno, en este caso pareciera que necesitas tener como un 10% o un 20% para pagar el préstamo y ahí sí poder comenzar a seguir pagando. Sin embargo, es una distribución asimétrica, de nuevo a derecha. Después hice por acá una pequeña gráfica donde estoy analizando a cada uno de las distribuciones respecto a lo que son el loan default. Y bueno, las proporciones del loan default tienden a aumentar cuando el install income tiende a aumentar. Y esto obviamente es una relación proporcional, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando esta variable se vuelve muy grande porque básicamente se vuelve casi imposible de pagar el préstamo. Bien, después hice una matriz de correlación para mirar la asociación entre las variables. Y bueno, hay algo que resaltar, la correlación fuerte entre el loan amount y el installment. Por eso fue que creé esta variable de arriba, ¿no?
Y ya, esa es un poco la idea. Ahora voy a hacer un modelo predictivo, voy a hacer un modelo de regresión logística para tratar de predecir lo que es el default. Entonces lo que hice fue nada, crear un modelo base, le puse un nombre y acá esta función recibe la matriz X y el vector Y de respuesta. Aquí lo que hice fue separar entrenamiento test de una forma un poco más arcaica, pero igual funciona. Y aquí encontré X y Y, encontré los índices, saqué las matrices, aquí hice el ajuste, saqué las predicciones. Y como hemos hecho antes, voy a utilizar distintas métricas, una la curva ROC, el AUC y lo que es el método Stratify K-Fold, que permite tener en cuenta las métricas de acuerdo a las proporciones. Entonces, bueno, para este modelo particular el AUC da 0,62, no va tan mal, pero bueno, es lo que tenemos en este momento. Y igual podría mejorarse mucho. Ahora, este modelo solamente tiene una variable, ¿ya? Pero bueno, ahorita más adelante vamos a ver que si colocamos más variables funciona mejor. Además de esto, hice lo que se conoce como validación cruzada, que es como utilizar distintos pedazos del dataset para ir probando. Por ejemplo, esta porción de los datos va para entrenamiento y la que está aquí como en amarillito va para test. Entonces todo esto va para test, pero fíjense que en cada experimento los datos de entrenamiento van cambiando. Es una porción distinta de entrenamiento. Y en cada una sacas una métrica, métrica de error 1 hasta la métrica de error 4 o 5 y al final promedias las métricas de error y te da como un mejor valor respecto a la métrica final. Esto se conoce como false o K-fold cross validation. Y por acá eso se implementa con esta, bueno, en este caso utilicé la que se llama Stratify K-fold, que tiene en cuenta las proporciones. Y ahí como ven es ir pasando en cada experimento por distintas porciones de los datos. Esto es simplemente una gráfica de ejemplo, ¿no? Ahora, en esta otra función que se llama compute AUC, ahí sí recibo las matrices, los índices y además armo lo que es el modelo de regresión logística y calculo lo que es la estructura del ROC, las probabilidades y devuelvo todo eso en 3 resultados. Esto para armar la curva ROC. Entonces, para hacer la función de cross validation necesito aplicar esta función sobre los false. Y en este caso recibe xy la cantidad de false. Voy a hacer Stratify K-Fold, y eso tiene en cuenta la proporción para la selección, y aquí voy iterando sobre cada uno de los índices que arroja este objeto. Este objeto lo que devuelve son índices, ¿ya? ¿Qué índices van a ser para entrenamiento? ¿Qué índices van a ser para test? ¿Ya? Entonces ahí hacemos esto. Y bueno, después lo que hice fue definir algunas variables adicionales. Agregué el año y apliqué el logaritmo a lo que es el annual income, al on amount y a esta variable que se llama average curve balance. ¿Y esto para qué? Porque el modelo de regresión logística es susceptible a los atípicos, entonces es mejor evitar ese tipo de inconvenientes. Acá voy a crear un data frame donde yo voy a ir guardando el performance dentro de cada una de los false. Y en este ciclo voy a iterar hasta terminar con lo que es la estructura de validación. Y con esto después yo podría ver cuál es el comportamiento dentro de la validación. A ver el error, que también funciona. Entonces para cada una de estas variables yo voy analizando qué tanto aporta o reduce en el AUC respecto a la estructura completa. Entonces, bueno, para que esto se vea mejor, lo que hice fue comenzar a hacer un boxplot con esos resultados y utilizando esa tabla armé esta figurita. Entonces, esta figurita lo que te va diciendo es, bueno, básicamente la idea de esto es qué característica o qué variable tiene mayor poder predictivo o cuál genera mayor AUC. Esto es súper útil porque, claro, uno viene aquí y dice, bueno, de todas las variables que estoy analizando, le parece que la que tiene mayor poder de predicción parece que es esta que se llama el install income, ¿ya? Y fue la variable que creé, que es una combinación del income con el install o el average, el ingreso anual contra lo que estás dispuesto a pagar. Y además, si vas mirando por acá, parece que va decreciendo el poder predictivo. Por ejemplo, estas variables, por ejemplo, que se llaman simple pub, simple chart off. Bueno, esto de mblend tampoco tiene mucho aporte. Entonces, estas variables que tienen como AUC aporte menor a 0,5 se podrían borrar y dejar solo las que estén por encima del umbral. Y bueno, de hecho, eso fue lo que comencé a hacer por acá.
Al final dejé todas las variables menos el one default y comencé a hacer la validación cruzada con todas las variables, ¿no? Y bueno, ese resultado después lo proyecté acá. Esto es con solo una estructura, con todas las variables numéricas, el performance, versus con cada una de estas variables individuales, ¿no? Es como ver cómo se comporta el AUC. Pero es bastante parecido a lo que he hecho antes. Bien. Entonces ahí se ve que aumenta 0.7 con todas las variables, pero solo con el install income ya tiene 0.6. Entonces, bueno, qué mejor forma de hacer feature selection que esta. Y bueno, después lo que hice fue incorporar algunas variables categóricas. Por ejemplo, ahí miré lo que era el grado de calificación del préstamo. Eso lo convertía en una estructura tipo dummy. ¿Por qué lo hice? Bueno, porque básicamente el grade tiene un efecto bastante fuerte en lo que es la estructura de si vas a pagar o no, porque es una calificación crediticia. Yo lo que hice fue concatenar esos resultados, la variable numérica y categórica. Armé la misma función de validación para ver cuál tiene más poder predictivo. Y si agrego el grade, sube un poquito más, a 0.70 y algo. Mientras que con todas las variables numéricas solo llegas a 0.70. De nuevo, esto ilustra de que el grade tiene poder predictivo fuerte sobre el default. Y bueno, después agregué el trabajo. Hice una gráfica para mirar la distribución del trabajo. Y después simplemente pasé la variable job a dummies. La agregué a la matriz X que ya tenía. A ver si aumenta el poder predictivo. Y bueno, ahora tiene 138 variables. Eso hay que tener cuidado, porque puede ser un problema. Arma de nuevo la estructura de validación. Son 10 false y ahí te va a dar el performance final. Entonces si volvemos a hacer la gráfica, se van a dar cuenta que en este caso agregar el job no tiene mucho efecto sobre la UC final. Entonces al final esto no debería ser como algo que usemos. Y por eso no hay un beneficio. Sería mejor evitar introducir esa variable para que no genere ruido. Ya. Y bueno, así básicamente uno puede identificar sobre un modelo X sin tener que hacer técnicas sofisticadas de feature selection cuál funciona mejor. Y nada, entonces la conclusión principal es que uno puede utilizar estas herramientas de validación cruzada no solo para sacar métricas de error, sino que también puedes utilizarlas para ponderar ya sea variables numéricas o categóricas dentro de la predicción que necesitas. Y bueno, eso es lo que dije por acá. Y nada, eso sería entonces la idea de esta clase. Nos veremos en un próximo video y nada, hasta la próxima. Estén muy bien.